Y regresamos a Agenda Colombia y ya con nuestro invitado especial, nuestro invitado que siempre cumple esta cita con todos ustedes, con los colombianos, y es el presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos. Presidente, muy buenos días y bienvenido a Agenda Colombia. John Jairo, buenos días. Karen, buenos días y buenos días a todos los televidentes. Bueno, presidente, obviamente el tema con el que queremos comenzar es, cuéntenos ese balance de lo que pasó en Panamá, de lo que sucedió en la Cumbre de las Américas. Para muchos no pasó casi nada, para otros fue quizás histórica esta cumbre. ¿Cómo vio usted precisamente el resultado de esta cumbre, presidente? La cumbre sí fue histórica, entre otras cosas porque por primera vez asisten los 35 países de todo el hemisferio. Eso nunca se había visto, eso es historia. La reanudación de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, que ahí se protocolizó al asistir tanto Obama como Castro, eso es histórico. El hecho de que en esta cumbre se haya acogido la propuesta de crear un sistema interamericano de educación me parece de la mayor trascendencia, y muchos mandatarios le dieron una gran trascendencia porque es una señal inequívoca de una voluntad hemisférica para trabajar en lo que yo considero, o muchos consideramos, lo más importante para cualquier sociedad, y es la educación para sus niños, niñas. Eso genera igualdad de oportunidades, eso genera movilidad social, sobre todo en un hemisferio que es el más desigual de todo el planeta y donde todavía, infortunadamente, hay unas cifras vergonzosas de pobreza. Y esa decisión fue muy importante. Ahí fuimos un paso más allá, firmamos una especie de carta de intención con la OEA, el Banco Mundial, el BID y la CAF para que en el término de 90 días nos presenten unas ideas sobre cómo podría operar esta instancia. Les dijimos que ojalá fuera una instancia pequeña pero efectiva, que no sea una gran burocracia, que sea pequeña pero que sea efectiva, y eso nos va a ayudar muchísimo a todos los países a mejorar la calidad de la educación. Si hay digamos, una diferencia entre, por ejemplo, América Latina y el Asia, porque el Asia está avanzando mucho más rápido que América Latina, encontramos esa respuesta en una parte muy importante en la educación. Los niños en el Asia son mucho mejor educados, asisten a muchas más horas de colegio, en unos colegios mucho mejores, y eso es lo que está haciendo la diferencia, por eso es tan importante. Por otro lado, se consolidó algo también que considero importante, y es la presencia formal del foro empresarial. Sí. El foro empresarial se originó, se comenzó en la pasada cumbre en Cartagena como un experimento. Ya ya se hizo como una especie de formalidad, y ahí quedó consolidado, y eso es muy importante. E inclusive los empresarios, con iniciativa, entre otros de la ANDI, hicieron una serie de recomendaciones que yo les propuse a los mandatarios que las acogiéramos, porque es muy importante. Ese ha sido uno de los grandes temas positivos de la Alianza del Pacífico, sí, la participación de los empresarios en muchas de las decisiones. Y dije, si acogemos esas recomendaciones, vamos a ayudar muchísimo a mejorar la economía de los países, porque son los empresarios los que toman las decisiones en un momento en que, sobre todo el hemisferio latinoamericano, el continente latinoamericano, no está pasando por los mejores momentos. De manera que yo creo que esta cumbre fue muy positiva, aparte del caso colombiano, de la cantidad de reuniones bilaterales que tuvimos con las cámaras de comercio de Estados Unidos, la Cámara de Comercio de Canadá, con el presidente Obama, con Raúl Castro, con el primer ministro de Holanda, con la canciller europea, que estuvo ahí presente todo el tiempo. Eso por primera vez asisten casi con gran participación en los temas. Estaba el secretario general de Naciones Unidas y 14 mandatarios con los cuales yo me reuní en asuntos bilaterales
estas cumbres también sirven muchísimo para ahorrarnos muchos viajes, Sí. porque en la medida en que uno pueda reunirse en 2 días, tuvimos reuniones todo el día, eso es un buen uso del tiempo. Sin duda una intensa agenda, presidente, pero bueno, aquí también aprovechamos para sacar daticos, porque hay muchas cosas en las que usted estuvo solo usted y es el único testigo. Y Karen me estaba comentando muy temprano que le llamó la atención esa imagen que se vio en televisión, presidente, de presidente Obama, en la noche de la cena del viernes, el presidente Obama, Castro, usted y el presidente de Panamá. ¿Cuál era la inquietud que usted quería hacerle al presidente? Pero, señor presidente, A manera de chisme. obviamente esta cumbre fue histórica por todo lo que usted ha dicho, ese primer encuentro entre Obama y Raúl Castro, y usted dentro de estas 14 reuniones bilaterales se reunió con ellos dos. ¿Podemos saber de pronto de qué hablaron? Un poquitico. No, las reuniones con los dos fueron muy positivas ambas. Ambos agradecidos por el papel que Colombia ha venido jugando para, digamos, el diálogo hemisférico. En el caso de Obama, pues hay una relación muy fluida. Hablamos de cómo la agenda entre los dos países se ha venido ampliando, ya no son solamente el tema de narcotráfico, el tema de derechos humanos, el tema de la lucha contra el terrorismo, sino que hay una agenda amplísima. Está el tema de la educación, de la tecnología, del medio ambiente, de la relación comercial, y que eso tenemos que seguirlo empujando, promoviendo, porque a nosotros, pues al fin y al cabo, Estados Unidos es el primer país comprador de nuestros productos, el primer país con que hacemos comercio, y por muchas razones eso nos interesa mucho. Hablamos muchísimo de la participación de Colombia en la iniciativa que se ha tomado para ayudar a los 3 países de Centroamérica, del norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador. Una especie de Plan Colombia para ellos. Y lo que quieren es que nosotros les aportemos las experiencias y el conocimiento que hemos acumulado con 15 años que llevamos de Plan Colombia, que ha sido muy exitoso, muy efectivo, y hay un gran interés en que eso se pueda protocolizar. Por supuesto, el proceso de paz. Una anécdota simpática y muy diciente, me dijo, mire, Bernie Aronson, que es el enviado especial, además le dije que es una persona maravillosa que ha hecho una labor muy prudente, muy discreta, pero muy efectiva en el poco tiempo que lleva, y me dijo, mire, aparte del enviado especial, usted tiene mi teléfono y usted me llama aquí directamente, porque están muy interesados en que esto ojalá pueda funcionar. Y con Raúl Castro, pues hablamos de lo humano y lo divino. Él le gusta contar anécdotas, y estuvimos un tiempo largo hablando de muchos temas, del tema del proceso de paz, por supuesto, donde ellos han sido anfitriones, el tema que viene para adelante en el hemisferio, que viene para adelante en muchas de las iniciativas que se están tomando. No, han sido reuniones y con muchos otros mandatarios, ¿no? Sí, es que fueron 14, más de 14, presidente. No quiero enumerarlos ahora, pero usted coge México, Guatemala, Brasil, Uruguay. Yo no me he reunido con el presidente del Uruguay, no pude ir a su inauguración, a su posesión, porque estaba en la visita de Estado en España. Un gran señor, y con Uruguay creo que vamos a generar unas cooperaciones muy interesantes. En la parte agropecuaria, Uruguay es impresionante lo que ha desarrollado. Por ejemplo, me contaba que su carne tiene trazabilidad. Si usted va a Italia y compra un pedazo de carne uruguayo, puede trazar de dónde vino, de qué vaca, de qué sitio, una cosa realmente importante, y eso en el comercio de hoy es de una gran utilidad. Y me dijo, estamos listos a ofrecer nuestra ayuda ahí. Un país muy pequeño que produce una cantidad de alimentos impresionante. Por otro lado, Uruguay es un país que ha utilizado y ha desarrollado mucho el concepto de educación por Internet. Allá todos los niños tienen un computador, y lo importante que damos en tratar de unir esfuerzos es desarrollar aplicaciones que sean apropiadas, útiles
para el desarrollo de los países. Eso es un ejemplo de un país. No quiero... Y así fue más de 14. Pero además, presidente, lo que sí fue muy destacado, inclusive por los medios de comunicación, tuvo que ver con ese gran respaldo que recibió el proceso de paz en Colombia, presidente. Todos los presidentes mencionaron, me gustó mucho la frase de la presidenta de Argentina, donde lo felicitaba por su terquedad en la búsqueda de la paz. Y aquí preparamos precisamente, presidente, un poco esos mensajes. Esto fue lo que se escuchó en la plenaria de la Cumbre de las Américas. Felicitamos al presidente Santos por esa iniciativa de un sistema interamericano de educación. Educación, sin duda alguna, es la principal herramienta para la equidad y la prosperidad, y también el respaldo de todo el continente al proceso y al diálogo de paz en Colombia. Continuaremos nuestra contribución al proceso de paz de Colombia hasta su feliz conclusión. Quiero también felicitar al presidente Juan Manuel Santos por su terquedad, si se me permite el término, para encarar el proceso de paz en un país fracturado, dividido territorialmente, enfrentado, con miles de víctimas, con miles de muertos, con miles de desplazados hacia las regiones vecinas. El compromiso de mi país y de toda la región en ayudarlo y apoyarlo. Nos interesa que Colombia vuelva a ser una sola, un solo territorio. Y tenemos que comprometer todo nuestro esfuerzo en eso. Todo nuestro apoyo al presidente Santos y su voluntad política inquebrantable de continuar en el camino hacia la paz definitiva en Colombia. Esperamos conmemorar en breve el fin del conflicto que tuvo más tiempo interno en las Américas. Felicito el coraje, el valor del pueblo colombiano, de sus actores políticos y del presidente Santos, que se vio demostrado en el esfuerzo para poner fin al ciclo de violencia infeliz que tuvo por décadas su país. La opción por una paz negociada constituye precedente inestimable para la región y para el mundo. También quiero aquí expresar el más amplio reconocimiento de México al proceso de paz que está viviendo Colombia, así como al anhelo de que la paz total se concrete muy pronto, cuanto antes mejor. México respalda a Colombia en este proceso y desea que la comunidad internacional acompañe este noble propósito con ánimo constructivo para facilitar los acuerdos. Y dentro de la paz, quiero señalar que el Perú respalda y apoya y colabora en el proceso de paz que viene llevando el pueblo hermano de Colombia. Esperemos y esperamos y tenemos la esperanza que con el presidente Juan Manuel Santos podamos encontrar una Colombia libre de la violencia. Pero también quiero mencionar que con el esfuerzo que realiza el presidente Juan Manuel Santos en Colombia, luchando por conseguir la paz en el enfrentamiento más largo que ha habido en el continente, como rescoldo de esa Guerra Fría, estoy seguro que lo va a lograr y que con esto estaremos dando por terminado esa Guerra Fría en todo el hemisférico americano. También felicito al presidente Santos de Colombia y al pueblo de Colombia y a todos los que han participado en las conversaciones de paz que se desarrollan en La Habana. Nuestra gran alegría por este momento histórico que vivimos hoy. Realizamos además esta cumbre cuando se encuentran en pleno desarrollo eventos de gran trascendencia que cuentan con el pleno respaldo de todos los estados de América. La negociación de la paz en Colombia. Bueno, ahí está, presidente, todos esos mensajes. Esto es apenas una selección de todo lo que se escuchó el sábado en la Cumbre de las Américas. Para usted, presidente, ¿qué significa esto que se vio en la cumbre? Esto es muy importante porque nosotros estamos en cierta forma sentando precedente, es decir, estamos haciendo camino al andar, porque somos el primer país que va a negociar la terminación de un conflicto armado dentro del paraguas del Tratado de Roma.
son unas nuevas reglas de juego. Y tenemos que ser creativos, tenemos que ser audaces, pero tenemos que enmarcarnos dentro de unos parámetros de los cuales no nos podemos salir. Y ahí es donde necesitamos el respaldo de la comunidad internacional. Por eso este respaldo es muy importante para poder seguir adelante con creatividad, con audacia, para darle legitimidad a cualquier decisión que tomemos. Y ahí, como hemos dicho tantas veces, el gran desafío es buscar la mayor cantidad de justicia posible, la mayor justicia posible que nos permita la paz. Presidente, esto también espero y uno esperaría que las FARC leyeran este mensaje como que definitivamente ya es el continente y con su giras a Europa es el mundo entero el que está esperando que este proceso avance, se firme y termine este conflicto en Colombia. Sí, porque usted no incluyó dentro del resumen la canciller o la ministra de Relaciones Exteriores de Europa hablando a nombre de toda Europa en los mismos términos y diciendo esto tiene que acelerarse en la medida de lo posible porque ya llevamos demasiado tiempo. Pues ojalá las FARC escuchen, aquí hay una oportunidad de oro, las oportunidades vienen y se van y ojalá podamos avanzar rápido y avanzar en la dirección correcta para poder terminar este conflicto lo más pronto posible. Julio Sánchez Cristo esta mañana en la W Radio le hacía una pregunta al ministro del Interior, una pregunta que uno también se hace cuando escucha todos estos discursos de estos presidentes, dice, ¿por qué el proceso logra tener ese respaldo internacional, logra tener ese apoyo y ese interés? Porque en Colombia aún persisten, aunque cada vez menos, pero persisten esas divisiones. Pues por un lado yo creo que las FARC generan mucho escepticismo. Eso es normal, la gente no cree en la voluntad de las FARC, todavía mucha gente cree que eso no es posible, que ellos no van a hacer la paz y eso, pues, ese escepticismo genera, digamos, falta de apoyo entusiasta. En la medida en que vamos avanzando, ese escepticismo se va disminuyendo. También ha habido mucha desinformación, una desinformación deliberada para confundir la gente, para atacar el proceso y eso ha generado falta de credibilidad de algunos sectores, pero también en la medida en que vamos explicando qué es lo que estamos haciendo, tenemos unas líneas rojas que no hemos ni vamos a traspasar, las hemos puesto desde un comienzo y en la medida en que eso se pueda explicar bien, la gente también va, como dice, entrando en el redil diciendo, hombre, esto es lo mejor que puede pasar. Yo creo que es normal y después de 50 años de guerra, pues son muchas las heridas que tenemos que ir sanando y muchas los odios, las venganzas, esos sentimientos que tenemos que ir modificando y mejorando. Señor presidente, como veíamos aquí en el video, los distintos mandatarios exaltaron el valor y el coraje del pueblo colombiano, pero retomo un poco lo que dijo la presidenta de Argentina, terquedad. ¿Cómo usted tomó ese término? Pues no, yo creo que hay que perseverar y en eso me acuerdo de Mandela cuando hablamos sobre este proceso, dos comentarios, dos frases que me dijo. La una, no le pare bolas a lo que sucede por fuera de la mesa y tal vez es lo más sabio que he escuchado en procesos de esta naturaleza y eso me ha mantenido con el rumbo claro y no dejarme desviar y provocar. A veces uno se deja llevar por la provocación, pero vuelve otra vez. No. Es como cuando uno medita con un mantra, entonces comienza a pensar en ese mantra, y de pronto está pensando en mañana qué voy a hacer y no tiene que volver otra vez al mantra. Sí. Esto es lo mismo. Esto tiene uno que seguir perseverando con ese puerto de destino claro y no dejarse desviar. Ese es un consejo. Y el otro consejo es perseverar, que van de la mano, No dejarse provocar, no dejarse desviar por lo que se dice por fuera de la mesa y seguir perseverando. Se requiere mucha paciencia, me dijo. Sí, mucha paciencia, porque es mucho más fácil hacer la guerra que hacer la paz. Hacer la guerra muestra unos trofeos, todo el mundo aplaude
uno es un héroe, lo vivimos, pero hacer la paz genera contradicciones, eso de ir eliminando odios, sentimientos, eso es mucho más difícil que hacer la guerra. Por eso esa terquedad me parece que hay que mantenerla si queremos la paz. Y precisamente en esa, como usted bien lo dice, cada vez más gente está entendiendo el proceso y cada vez avanza esa pedagogía. Y usted también decía, vamos a responder las preguntas de todos los colombianos y anunciaba usted la página web de Mitos y Realidades. Muy importante eso, presidente. Sí, por ejemplo, preguntas que en este momento se pueden responder y otras que no, otras que van a ser producto de la negociación. Entonces lo emplazan a uno, diga cómo es cierto, sí o no, que usted va a hacer X o Y. Esas respuestas no se pueden dar en este momento, eso es parte de la negociación. Es contraproducente mostrar las cartas desde el comienzo, preguntas que lo ponen a uno en aprietos, no en el sentido de que no tenga uno la respuesta o que no la va a tener eventualmente, o muchas veces la respuesta no está porque eso es producto de una negociación, no es la voluntad o el capricho del presidente, sino es producto de una negociación, entonces uno no puede salir a responder sí o no tajantemente frente a eso. Por eso, en el tema de las preguntas, pues yo entiendo perfectamente que mucha gente quiere saber lo máximo posible de qué es lo que vamos a negociar, pero ahí entra en contradicción con la conveniencia de decir qué vamos a negociar o hasta dónde vamos a llegar, porque eso no se puede decir unilateralmente, porque se daña la negociación. Pero vamos a hacer una página web donde vamos a responder todas las preguntas que se puedan responder en este momento. Mira, presidente, uno escuchando todos esos discursos en las cumbres, hay muchos que aportan, hay otros que es historia y recriminaciones, pero si hay un discurso con propuestas, precisamente es el del presidente de Colombia, y así lo destacaron, como lo mencionaba el presidente de Panamá, el Sistema Interamericano de Educación, que tomó forma, no fue aceptado. Hay otra propuesta también que usted hace en el sentido de lleguemos con un mandato legal en París, a la cumbre de cambio climático, y usted dice, aquí no echemos carreta, hagamos algo de compromiso, muy importante también y muy destacado, presidente. Ese es un tema mucho más controvertido, ahí no hubo acuerdo. Sí. América Latina no es un gran emisor, pero es un país muy vulnerable. Los países más vulnerables frente al cambio climático son las islas del Caribe y Colombia. Por eso somos tan proactivos en las discusiones sobre cambio climático. Propusimos que ojalá llegáramos todos con una posición común. Eso no va a ser fácil, no va a ser posible, pero sí debemos llegar, estamos viendo si los países de la alianza podemos llegar con una posición común a París. Le propuse o le mencioné a la presidenta Dilma Rousseff esta iniciativa del corredor ecológico, lo que llamamos el AAA, o algunos lo han llamado el AAA, que es Andes, Amazonas, Atlántico. Eso sería un gran aporte al mundo. Ella quedó de estudiar esa iniciativa. Es un tema muy, muy importante para el planeta y donde América Latina sobre todo, Estados Unidos claro que sí, pero América Latina sobre todo debe tener una posición proactiva por lo que somos muy vulnerables y podemos también aportar mucho. Tenemos las fuentes de agua más importantes del mundo, la biodiversidad más importante del mundo. Presidente, además de propuestas, además del respaldo a la paz, usted también fue innovador en esta cumbre y Colombia fue innovadora y fue usted precisamente el primer presidente en utilizar la herramienta Periscope, que es una herramienta ahora a través del Twitter que uno puede hacer transmisiones en vivo, puede hacer palabras en vivo y lo siguen miles y miles de colombianos. Quiero que veamos un avancito, un pequeño tramo de lo que fue precisamente su balance que presentó a través de Periscope. Bueno, estoy usando por primera vez una plataforma que se llama Periscope para comunicarse vía Twitter. Esto es una innovación que espero funcione bien. Quiero, en primer lugar, decir que esta cumbre fue histórica. Ahí está, presidente, lo que no vamos a repetir el balance, pero bueno, Periscope innova usted también, como hace 2 años innovó cuando hizo el primer hangout con jóvenes, ahora usted en las redes sociales muy activo. Y me van a ver
con mucha frecuencia en este Periscope, que me pareció una aplicación muy práctica y muy útil. Me pareció que una forma para comunicar ciertas cosas a través de Twitter, que no son los 140 caracteres, es bien interesante. Vamos a usarlo con más frecuencia y espero que mis seguidores que siguen creciendo afortunadamente pues puedan utilizar esta herramienta, que realmente es una innovación muy útil. Son más de 3 millones de seguidores que van a poder ver sus mensajes en vivo y en directo, presidente. Es muy útil la herramienta. Pero alguno de nuestros colegas me decía, oiga, me va a dejar sin puesto. Eso sí, ya me están diciendo, ahora es que no, ahora todos ya Periscope y no vuelva a dar una entrevista. No, es una combinación seguramente de anuncios también, es una herramienta para nosotros de poder transmitir los discursos del presidente, pero bueno, es una gran innovación y es el primer presidente, ¿no?, que hace sí, esto. Los de Google estaban muy contentos. Ahí estaba el vicepresidente de Google en la cumbre y se me acercó y me dijo, mire, esto para nosotros es también muy importantísimo, le agradezco mucho, y ellos nos facilitaron mucho la posibilidad de ser los primeros en utilizar esta aplicación. Pues muy bien, presidente, ahí está el balance de lo que fue esta cumbre de las Américas, muy positiva para Colombia, muy positiva para el presidente Juan Manuel Santos y con propuestas que comenzaron a tomar forma. Ahora en el tema colombiano, presidente, antes de irse usted, precisamente para Panamá el jueves, participó usted intensamente en varios eventos en el Día Nacional de las Víctimas. Unos mensajes muy contundentes, presidente, y usted sigue insistiendo en la importancia de este reconocimiento a las víctimas. Sin duda. Dentro de este proceso de hacer camino al andar, tomamos una decisión desde el principio, poner las víctimas en el centro de la solución del conflicto. Es la primera vez que se hace. E inclusive tomamos la decisión de comenzar a reparar las víctimas antes de terminar el conflicto, con la ley de víctimas y restitución de tierras. Este mes vamos ya a llegar a las 500.000 víctimas reparadas. Eso es una cantidad monstruosa de víctimas reparadas. Eso, si usted hace un balance, un análisis de otros conflictos y cuántas víctimas han sido reparadas, este es tal vez el caso más dramático en ese sentido, y nos falta muchísimo todavía por recorrer. Pero el hecho de que las víctimas y sus derechos, el derecho a la verdad, el derecho a la no repetición, el derecho a la reparación y el derecho a la justicia se van a respetar, y el derecho a la justicia quiere decir, garantiza que esta paz no puede ser una paz con impunidad, como algunos están diciendo. Esta paz se le va a respetar el derecho a la justicia. Y eso es lo que espero que las FARC entiendan, que algún tipo de justicia transicional, algún tipo de proceso para respetar y hacer respetar los derechos de las víctimas, lo tenemos que asumir. Todas las partes, no solamente las FARC, nosotros también. Debemos acogernos a ese procedimiento, porque de otra forma no vamos a tener ni el apoyo de la comunidad internacional, ni nos vamos a enmarcar dentro de la legalidad internacional, ni nuestra propia Constitución nos va a permitir una paz que sea una paz estable y duradera. La única forma de blindar el resultado de estos acuerdos para que el día de mañana no abran procesos en contra de las FARC o en contra de nuestros militares o de los civiles que en alguna forma contribuyeron al conflicto, es algún sistema de justicia transicional, como lo determina la comunidad internacional y la ley internacional. Y ese es el gran punto en este momento de discusión en el proceso. Y por eso las víctimas juegan un papel tan importante. Y nosotros marchamos ese día, el día que nos fuimos para Panamá, por la paz y por las víctimas. En el caso del presidente, estuvimos en el monumento a los héroes caídos de las fuerzas militares, que tienen pues, una cantidad, un número importante de víctimas, porque ellos son los que ponen el pecho, y en ese sentido pues
es una ceremonia muy bonita y muy significativa y muy simbólica. Señor presidente, en este tema de reparación de víctimas, todo lo que tiene que ver con la restitución de tierras es muy importante. La semana pasada se lanzó el libro Restitución de Tierras en Colombia, del sueño a la realidad, y usted explicó un poco de esa estrategia 2015 que va a acelerar un poco más este proceso, ¿no? Sí, es un proceso muy complicado, pero ya hemos avanzado mucho. Comenzamos de cero, comenzamos inclusive capacitando jueces, creamos una institucionalidad. Esa institucionalidad tiene que respetar nuestro Estado de Derecho, nuestros procedimientos. Ya llevamos 100.000 hectáreas restituidas, casos emblemáticos. Tenemos miles de solicitudes y lo que nos comprometimos, o ese plan de la unidad de restitución, es que todas las solicitudes este año van a ser evacuadas, es decir, van a entregarse a los jueces o van a ser rechazadas porque hay unos filtros. Hay muchas peticiones o reclamaciones que no tienen ningún sustento, entonces no nos corresponde tramitar eso ante los jueces, pero lo que queremos es como acelerar esos procedimientos para que más y más campesinos que han sido despojados por la violencia de sus tierras puedan regresar a sus tierras. Y en este caso no es solamente el regreso a sus tierras, sino que van acompañados de proyectos productivos. Por eso también estamos aquí sentando precedente. Muy bien, presidente. Y ya para terminar, quiero contarle que a partir de hoy vamos a tener una sección en Agenda Colombia que se llama Estamos Cambiando Vidas. Y esto obedece obviamente a las decisiones de su gobierno, a las decisiones suyas, de cómo eso termina traduciéndose en bienestar para los colombianos. Y la persona encargada de todo el tema de los medios regionales, Héctor Fabio Cardona, presidente, encontró en un diario una niña, en un periódico en la costa, una publicación de una niña de Cereté que le estaba agradeciendo a usted a través de este periódico, presidente, agradeciéndole porque fue beneficiaria de ser Pilopaga de una beca y estudia en la Universidad de Barranquilla. Allá fuimos, allá la buscamos y lo invito, presidente, a que veamos esta historia. Marcela nunca imaginó que a tan solo 6 horas de su natal Cereté en Córdoba se cumplirían varios de sus sueños. Vería por primera vez las playas de Barranquilla. Y lo más importante, de la institución educativa Marceliano Polo, donde terminó sus estudios, llegaría a la Universidad del Norte. ¿Pero dónde inicia esta historia? La conocimos porque encontró en el periódico El Meridiano de Córdoba el canal para enviarle al presidente Santos su más sincero agradecimiento. En un encuentro de mujeres poetas en Cereté al que asistió la prensa de la región, aprovechó para enviar su mensaje. El agradecimiento es grande porque nunca imaginamos esto, jamás. Imaginamos cómo llegar aquí, tener esta oportunidad tan grande de estar acá y que le paguen a uno todo. Ya uno solamente tiene que poner las ganas de estudiar, que era la que traíamos desde el colegio. El 6 de marzo el presidente visitó la Universidad del Norte y aunque ella lo intentó, no pudo darle las gracias personalmente. También pensé en mandarle un correo, pero sentía que eso no era como precisamente lo que iba a llegar a él. Así que desde la propia universidad quiso escribirle estas palabras llenas de ilusión. Porque sé que sola nunca hubiese podido llegar a un lugar como este. Donde vienen solo los mejores. Y en realidad agradezco mucho estar entre esos mejores que escogió el gobierno para cumplir sus sueños. Y es que Lina obtuvo en las pruebas Saber 335 puntos, ocupó el puesto número 7 en su colegio y el 38 en el país, y hoy es el orgullo de su familia, una familia pequeña que tiene en sus orígenes la herencia cultural de la comunidad indígena de los Zenúes en Córdoba. Mi bisabuela es descendiente indígena. Que nunca olvide de dónde vengo.
siempre me han estado como inculcando toda la cultura seretiana y todo así. Pese a la situación económica de su familia, siempre tuvieron clara una sola idea. La educación es la clave para el futuro. Mi mamá es ama de casa, mis abuelos son comerciantes, venden lotería en el centro. Para ellos siempre como lo principal era que yo saliera adelante. O sea, por toda la historia de que en la familia no había ido un profesional y así. En Barranquilla cumplirá el anhelado sueño de ser profesional en economía. Con tan solo 17 años, planea día a día lo que quiere hacer cuando se gradúe. Formar mi propia empresa siempre ha sido mi sueño. Como la empresa que yo querría formar sería destacando todo lo que tiene la sabana, que es como el algodón, que es en Cereté, el algodón para fabricar la ropa, también los cultivos y todo eso que es la ganadería, que es lo que se maneja en Córdoba. A todos sus compañeros de colegio, a los que le dijeron que veían lejana la posibilidad de estudiar en una universidad, les dedica estas palabras y los anima a perseguir sus metas. El mensaje es que nunca pierdan la esperanza, que es como lo último que a nosotros nos queda. Yo tampoco pensé estudiar en esa universidad, pero gracias a la oportunidad del gobierno, acá estoy. Y no solamente hay esas oportunidades, hay muchas más, porque querer es poder y si uno quiere estudiar puede encontrar la oportunidad donde menos lo espera. Quiero agradecerle al presidente y a la ministra por hacer mis sueños realidad, porque gracias a ellos puedo cumplir lo que siempre he querido, que era estudiar economía. Ahí está, presidente, la historia de Lina. Son las historias contadas por ellos mismos. Ya no es la historia contada por el presidente, por el gobierno, sino por las mismas personas beneficiadas. Lo de Lina, presidente. A Lina un saludo muy, muy especial, de todo corazón. Esas son las manifestaciones, los mensajes que me llenan de orgullo y de satisfacción. Y me animan a seguir adelante luchando por los colombianos, sobre todo por los más necesitados, por personas como Lina, que de otra forma no hubieran tenido ninguna posibilidad de estudiar en una buena universidad. De manera que a estudiar bastante y ojalá se gradúe bien y le cambie su vida y tenga un feliz y muy próspero futuro. Estudiante de economía y tiene claro, ¿no? Ya habla de los cultivos, habla del algodón. No, y de la cadena, ¿no? De la cadena, entonces el algodón y ser confeccionista y vender, ya está bien encarrilada. Como decimos nosotros, la tiene clara, ¿no? Pues muy bien, presidente. Estas narrativas, estas historias las vamos a tener aquí todos los lunes en Agenda Colombia, precisamente contando esas buenas historias del gobierno nacional. Esto ha sido pues todo, presidente. Muchas gracias. La verdad que muchas noticias, mucha información a que usted nos ha dado hoy y de nuevo pues todas las felicitaciones por ese resultado de esa Cumbre de las Américas. No, a ustedes gracias y a todos los colombianos muchas gracias y seguimos adelante.